Hoy voy a estar jugando muchísimo con las traducciones, porque la Nueva Traducción Viviente me da una textura muy diferente a la lectura, y me voy a atrever a leértela. El mismo versículo de Romanos 1, te lo voy a leer en el verso 3 y 4. Dice: la buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal, el que fue descendiente del rey David, y quedó demostrado que era él el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Quiero decirte algo, diga conmigo: ánimo. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Yo creo que Saúl conoce un poquito, ¿va? Ánimo, dígalo fuerte. Soy Alejandro Herrera, llevo 3 días de sobriedad. Nada, se crea. Ánimo. Entonces, esta palabra ánimo, ¿cuántos hemos oído la palabra desánimo? ¿Cierto? ¿Cómo me siento? Me siento desanimado. ¿Cuántos nos hemos sentido desanimados? Los demás, que Dios los bendiga por mentirosos, ¿va? Que el Señor les traiga una convicción de pecado. No, todos nos hemos sentido desanimados. Ánimo significa, su palabra es vida. Entonces, cuando yo me siento desanimado, yo tengo esta falta o esta carencia de vida en mí. ¿Por qué me siento desanimado? Seguramente me desanima porque se murió mi relación con alguien. Seguramente me siento desanimado o sin vida porque se me murió la esperanza de este proyecto. Se me murió el proyecto, se me murió el matrimonio, se me murió la relación con mis padres, se me murió la relación con mis hijos, se me murió, a veces, mira, a veces andamos tan sensibles, se me murió el pajarito, ¿va? La tortuguita, ¿verdad? A veces estamos tan sensibles que se me murió la batería del celular, ¿va? Entonces, pero hay veces que no, hay veces que las cosas son muy fuertes y nos están marcando y nos quieren pegar y no hemos podido salir de ahí. Te tengo buenas noticias. Jesucristo venció al desánimo, venció a la muerte. Jesucristo resucitó con poder al tercer día, y ese es la buena noticia que hoy celebramos. Dáselo a Jesucristo, dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque puede ser que se haya desanimado la gente de ti, hayas decepcionado a la gente de ti, te hayan decepcionado, te hayan desanimado, pero en Jesús, dice la Biblia, el que está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. En Él hay vida. En Él hay vida. Y estas son las buenas noticias. Pero me dice algo importante, que la manera en que Él resucitó fue por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a ver con el poder del Espíritu Santo? De esto te quiero hablar hoy. Porque mira, ¿estás listo? Porque vamos a dar una buena metida en la Biblia. ¿Estás listo? Yo insisto, si no tomaste café, esto te va a enseñar a tomar café, ¿ok? Romanos capítulo 4, verso 24 dice, lo vamos a leer ahí en la NBI, y de ahí me voy a atrever yo a leerla acá. Sino también para nosotros Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús nuestro Señor. Ok, esto es importante. El que yo crea que Jesús vive, el que yo crea que Jesús ha resucitado, es lo que me permite vivir en justicia con Dios. Amén. No es si tus obras fueron buenas, no es si tus obras son malas, no es tus obras, no son tus méritos o mis méritos. No es que si tocaste el agua purificada por 7 ríos y con rocas traídas de Jerusalén, no. Porque hay lugares que te hacen creer eso. Eso no me hace justo delante de Dios. No me hace justo delante de Dios el que yo haga obras buenas. Nos los enseñaba la abuelita, ¿verdad? Ay, mi hijito, te vas a ir al cielo directo. ¿Por qué? Pues porque le ayudaste a alzar las bolsas. No, hombre, pues
A cada rato me voy al súper para irme al cielo, ¿va? O sea, no, esto no me hace justo delante de Dios. Me hace justo delante de Dios creer que su poder resucitó a Jesús entre los muertos. ¿Te das cuenta qué tan importante es el poder de vida? ¿Te das cuenta qué tan importante es el poder de la resurrección? Es el único Dios que ha vencido a la muerte. Tú puedes leer miles de historias, pero el único que me habla de que ha vencido a la muerte se llama Jesucristo. Y dice el verso siguiente: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, pero ¿qué? Resucitó para nuestra justificación. Amén. Él resucitó. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Vamos a suponer que estábamos en la prepa o en la secundaria, porque algunos nos dio flojera la prepa y ya no entramos a la prepa, pero vamos a decir secundaria. En la secundaria, a mí me pasó esto una vez, pero yo sí confesé mi pecado. Me acuerdo que yo estaba en el salón de clases, y no sé si se acuerdan, pero cuando tú aprietas un bote y con el otro pie le pegas, sale la tapa volando. ¿Alguien hizo esto? Si usted no lo ha hecho, no ha tenido infancia, que el Señor lo perdone. Nah. Pero yo me acuerdo que yo tenía este bote de jugo Ami, era el jugo Ami, me acuerdo. Entonces lo medio pisé y paz, y sale la tapa volando y le pega al de álgebra. Y me acuerdo que le di un pero hazte cuenta que lo habría yo así, ¿va? Lo habría puesto el sensor de movimiento o algo. Y le dio y se voltea, aquel escribiendo, o sea, de a Chavo del 8, ¿va? Aquel escribiendo en el pizarrón. Y eso se voltea. ¿Y quién fue? Pues Herrera siempre ha sido muy honesto. Y dije, fui yo. Herrera, salte del salón, ¿va? Ya después me sacaron del salón. La voy a terminar de contar, nada más porque está buena. Me sacaron del salón y al rato sacaron a otros dos. Quique se llama y el otro Romualdo. Me acuerdo perfectamente a quién sacaron, porque Romualdo era como mi carnal, ¿va? Era el Romualdo Hernández y Alejandro Herrera, y siempre nos tocaban la lista juntos. Entonces me acuerdo que Romualdo y Herrera estaban afuera por traviesos, y en eso mandan al Quique, y el Quique era una cosita así. Entonces le dije, vamos a cargarlo, y te pones como Superman. Y ya ven cómo son los salones, que pues nada más las ventanas se ven y todo lo de abajo no se ve. Entonces traíamos al Quique así, y el Quique venía como Superman. Nosotros no nos veíamos y pasamos por todos los salones con el Superman cargando. Al ratito salió el profe y me dice, Herrera, mejor métete al salón. Bueno, eso no tiene nada que ver con la predicación, pero la quería contar porque me acuerdo. Pero vamos a asumir que el profe dijo, ¿quién fue? Y alguien que no haya sido se levanta y dijo, yo fui. Recibe el castigo que yo merecía por haberle dado el golpe al maestro. Y se va castigado. ¿Estamos? ¿Sí? Eso fue lo que Jesús hizo por ti. Dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Él recibió la culpa de tu culpa. Dice, pero resucitó para justificación. ¿Qué significa resucitar? Significa que después el castigo, vamos a suponerlo de esta manera, el castigo a esta persona que tomó tu lugar le fue levantado. Y ya estando afuera de la cárcel, ya estando afuera del castigo, Él no va y te reclama y te dice, ¿por qué dejaste que me echaran la culpa? Sino resucita para tu justificación, para decir, ya no hay culpa sobre ti. Ya no hay culpa sobre ti. Lo único que lo que se ha permitido a partir de mi resurrección es que tú y yo podamos platicar bien. Esto dice Romanos 5:1, el verso siguiente. Como la Biblia no fue escrita en versículos y capítulos, lo estamos leyendo seguido. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, que Jesús resucitara me permite tener paz para con Dios.
Hay alguien de aquí que no tiene paz para con su tío, paz para con sus padres, paz para con sus hijos, paz para con cierto familiar, con cierto cliente. Esto es que tú ves que está pasando cerca y no le quieres ni hablar. Tú ves que está por ahí y te escondes. Tú ves que está conectado en Facebook y publicas una indirecta. Pasa, va, pasa. Tú ves que, me explico, no hay paz. Lejos de que cuando estoy cerca de la persona con la que tuve cierto problema, lejos de sentirme bien, siento cosas en mi panza, estas ñañaras de yo ya lo perdoné, pero dentro de mí está todo revuelto, ¿verdad? Hay una situación emocional tan fuerte que afecta hasta mi estado físico. Diga conmigo, no hay paz. Cuando no hay paz, no puedo tener esa relación. Y Jesús me está diciendo, ¿en consecuencia de qué? De que Jesús resucitó. En consecuencia de que Jesús resucitó, tenemos una relación correcta con Dios. No me acerco a Dios como culpable de todo lo que hice, sino me acerco a Dios sabiendo que Él me ha perdonado de todo lo que hice, que Él me ha lavado de todo lo que hice, que Él me ha justificado de todo lo que hice, que ya no hay un acta de condenación que me acuse y que me condene, como el mentiroso, como el chismoso, como el divinidoso, como el lujurioso, como todos los osos. Ya no hay condenación. Ya puedes tener paz para con Dios. Porque a veces nos cuesta tanto trabajo congregarnos, porque a veces nos cuesta tanto trabajo acercarnos a Dios, porque pensamos que Dios está viéndonos así por todo lo que hicimos durante la feria. No diga amén. Porque Dios nos está viendo así por lo que hicimos el fin de semana, por lo que hicimos ayer, por lo que hicimos anteayer, por la manera en que qué sé yo. Dios no te está viendo así. Por eso en Génesis, en el principio, en el ejemplo, en el primer ejemplo, cuando el primer hombre peca, no es Adán acercándose a Dios, es Adán escondiéndose de Dios, diciéndome, esta es mi naturaleza humana, que cuando me equivoco, lejos de querer dar la cara, me quiero esconder. ¿Por qué crees que a veces como pastores nos preocupa que estés viniendo a la iglesia? No porque queramos tenerte aquí sentado, porque sabemos que cuando alguien se empieza a apartar, la empieza a regar más. Y es porque ya la habría regado, y por ese error, por esa condenación, se aleja. Porque es nuestra tendencia humana. Adán se escondió de Dios, pero ojo, también es la tendencia de Dios buscar al hombre. Por eso Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? No es como que Dios no supiera, es como Dios diciéndote, aquí estoy buscándote. Es como me interesa más platicar contigo que tu error. Me interesa más ver cómo estás que tu falla misma. Me interesa más sanarte y cubrir tu desnudez que tu desnudez misma. Porque Jesús resucitó, tenemos paz para con Dios. Y eso es el poder de vida. Dale un aplauso a Jesucristo. Si tengo paz para con Dios, ¿por qué pasa lo siguiente? Romanos 22 al 25 dice: porque lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, o en la palabra de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa, diga conmigo, naturaleza pecaminosa, está sujeta a la ley del pecado. Si yo ya tengo paz para con Dios, ¿por qué la sigo regando? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si yo ya creo en Jesús, ¿por qué sigo fallando tanto en esta área de mi vida? ¿Alguien ha pensado en esto? Levántame su mano, por favor. Y muchos años batallé con áreas de mi vida que jamás pensé ser libres de ellas. Pecados ocultos, pecados que me daban pena incluso platicarle a mi papá.
Yo decía, Señor, ¿cuándo voy a ser libre de esto? Llevo años orando por esto. Y yo iba y venía un pastor ungido del Señor. Le decía, por favor, ore por mí, porque yo decía, ya con esta ya. O sea, ya. A partir de aquí ya no la vuelvo a regar. Y hacían el llamado al altar y arrepiéntate. Y yo pasaba hasta adelante, ¿verdad? Y era el primero porque decía, ya no quiero. Porque esto nos pasa, ya no queremos equivocarnos. Porque hay una área de nosotros que ama, en lo muy profundo de nosotros, hay un área tan fuerte que ama tanto a Dios que ya no quiere equivocarse. ¿Estamos? Pero hay otra área en mi vida que la sigue regando. Entonces Pablo dice, pobre de mí, soy un miserable. ¿Quién me puede librar de esta debilidad? Bueno, estas son las buenas noticias. Que Jesús resucitó entre los muertos. Es decir, Jesús resucitó entre la debilidad humana, entre la naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa yo la he descrito de otra manera. Recuerdo perfectamente, y lo he platicado, creo que no tiene mucho que lo platiqué, pero recuerdo perfectamente cuando tenía 4 años y me dijeron, no metas los dedos a la clavija, ¿verdad? Es donde, al contacto, gracias. No metas los dedos al contacto. Nunca se me va a olvidar, tenía 4 años o 3. Y yo, ¿por qué no? Y un día saliéndome de bañar mojado, había una aguja. Dije, bueno, los dedos no, pero la aguja sí. No, semejante toquezote que me dio. De ahí me volví muy respetuoso de la electricidad. Pero mi naturaleza humana me decía no, yo decía sí. No toques eso porque te vas a... Y muchas veces Dios me está diciendo, por tu cuidado, campeón, ya no tomes. Por tu cuidado, renuncia a esas amistades. Por tu cuidado, cállate la boquita. Calladito te ves más bonito. Ah, no, pero si vieras como porque una naturaleza pecaminosa me dice decir todo de esa persona. Y tengo opinión para todo. O me defiendo de todo. Entonces, ¿cómo puedo ser libre de esto? Bueno, Pablo dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, fíjate la conclusión de Pablo. Con la mente yo mismo me someto a Dios o a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa se sujeta a la ley del pecado. Diga conmigo, ley. Mente, cuerpo. Mente, cuerpo. ¿Estamos? Los dos, esto es lo que me está diciendo Pablo. En conclusión, cada uno tiene una ley diferente. Vamos a decir que fuera la ley de la gravedad. Él tiene gravedad. Él no tiene gravedad. ¿Cómo le hacemos? No sé. Simplemente se rigen bajo 2 leyes diferentes. Uno cae, otro flota. Amén. Es lo que la Biblia me está diciendo. Él, mi mente, recibe lo que es de Dios. Mi cuerpo. Por eso cuando te dicen vamos a tomar y tú no, y por dentro, ay, sí quiero tomar. Y empiezas. Bueno, eso ya necesitas liberación, ¿verdad? No, no te creas. Pero muchas veces así estamos. Amén. Pero ¿estás listo para el verso siguiente? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Es decir, ya no hay ley que someta diferente mi carne que mi mente. Verso siguiente, verso 2, verso 3. Pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Tómense como enganches. Antes estábamos separados, pero el poder del Espíritu de vida o el poder de vida permite que ya caminemos juntos. Ya no hay pretextos.
Es que tengo adicción a la pornografía. Ya eres libre. Pero es que yo siento que todavía dependo de esto. Ya eres libre. O sea, legalmente, diga conmigo, legalmente. Ya eres libre. Esto es importante, porque lo que sientas o no sientas no tiene nada que ver con la legalidad de lo que Jesús ya pagó por ti. ¿Sí? Lo voy a decir de nuevo. Esto es bien, bien importante. Ojalá lo podamos agarrar. Independientemente de lo que sientas o no sientas, no tiene nada que ver con la legalidad de lo que Jesús ya pagó por ti. Pero legalmente ya no hay ningún grillete sosteniéndote para que tú sigas siendo adicto a pornografía, al alcoholismo, al mal carácter, a tantos pecados. Porque Jesucristo venció el grillete. Dáselo al Señor, dáselo al Señor. Gracias. Verso 3 dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder, por eso Dios envió a su propio Hijo. Ojo, diga conmigo, Dios envió a su propio Hijo, hasta ahí, ahora voy a seguir leyendo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores. ¿Cuál condición? La condición de que tendemos a pecar, en esa condición de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Hoy estamos viendo el poder de vida, me da una nueva vida. Esa tendencia ha sido rota, no porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno y yo decidí creer en su bondad. Romanos capítulo 6, verso 3 al 14 y verso 19 al 23. Con esto estoy terminando. Bueno, casi. Ahorita estoy viendo mis notas, falta otro versículo, pero bueno, a ver si lo vemos. Si no, por lo pronto esto sí. Romanos 6:13 dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ¿qué dice? Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto ¿de dónde? De la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, sino bajo la gracia. La gracia es lo que me da el poder de ofrecer miembros como sacrificio a Dios. Diga conmigo, entrega. Dígalo fuerte, entrega. Diga conmigo, ofrecer. Diga conmigo, sacrificio. Sabes, a veces es tan práctico como en lugar de dormirte, ofrece tus últimos 15 minutos al Señor. Entrégate al Señor esos últimos 15 minutos. Que los fines de semana te invitaron aquí, allá y para acullá. Ofrécele uno de esos 3 días que te están invitando solamente a estar en tu casa con tu familia y bendecir y llevártelos a algún lugar diferente. Cámbiale el giro, ofrece tus miembros al Señor. Mucho tiempo yo ofrecí mis miembros a áreas pecaminosas que destruyeron mi fe, que destruyeron mi carácter, que destruyeron mi ánimo, mi estilo de vida. Se vino para abajo siendo alguien que creció prácticamente en cuna cristiana, prácticamente en la palabra de Dios, alguien que ha ministrado en lugares fuertes y grandes e importantes, siendo alguien así mucho tiempo, aún estando en un lugar tan privilegiado. Erré ofreciendo mis miembros al pecado, y hubo un día en que le dije, Señor, ya no me voy a rendir al pecado, me voy a rendir al Dios que venció al pecado. Y aprendí que 5 minutos de placer podían detenerme de una eternidad con Él. Y empecé a ofrecerle mejor mis 5 minutos al Señor. Y me ofrezco a Él cuando voy camino al trabajo, y me ofrezco a Él cuando voy camino al ejercicio, cuando estoy en mi casa, cuando estoy haciendo ejercicio. Le ofrezco todo al Señor. Le ofrezco mis ojos, le ofrezco mis oídos, le ofrezco los miembros, porque sé que son de Él y para Él. Y cuando yo le entrego estas áreas a Jesucristo, yo no me doy cuenta, porque no me doy cuenta. Y cuando menos me doy cuenta, yo ya no estoy dependiendo de lo que dependía antes. Yo ya no estoy adicto de lo que era adicto antes. Yo ya no estoy en ese lugar de error y de falla,
Porque la paga del pecado es muerte. Y muero en esas áreas, me vuelvo insensible en esa área. Me es fácil mentir porque ya estoy muerto en esa área. Me es fácil emborracharme otra vez porque estoy muerto en esa área. Y hoy te digo que Jesucristo te ha dado libertad. Por eso Pablo dice, porque son libres, porque han venido de la muerte a la vida, porque hay poder de vida en ti. Ofrece tus miembros al Señor. Yo no sé si tú lo habrías hecho o no, pero hoy te animo que abraces esta palabra y que todos los días de tu vida te entregues cada miembro a Jesucristo. Señor, te entrego mis pensamientos, te entrego mi olfato, te entrego mis ojos, te entrego mis manos. Fíjate lo que dice el verso 19. Dice, hablo en términos humanos por la limitación de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Dice otras versiones que lleva a la pura vergüenza. Se ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Es tiempo de ofrecer nuestros miembros al Señor. Por eso digo, el poder de la vida inicia en el poder del sacrificio. Sacrifica tiempo para el Señor. Sacrifica tu lectura para el Señor. Yo no sé cómo le hacía a mi abuela. En la grabación yo creo que borramos esto porque lo estoy echando de cabeza. Pero mi abuela siempre tenía TV Notas en su casa. Y lo peor o lo mejor es que ya habría leído todas. Y era una colección sota. ¿Se acuerdan del TV Notas? No sé si todavía lo vendan, pero qué bárbara. Y a veces somos re buenos para leer el TV Notas, todos los estados de Facebook de todos. No nos cansamos de darle scroll. A veces somos re buenos para leer tantas otras cosas. Ofrécele tu lectura al Señor. Ofrécele tu tiempo de Netflix al Señor. ¿Voy a morir a Netflix? No, ni Dios lo manda, hermano, tranquilo, no estamos No. Pero en lugar de ver 3 capítulos de esa serie que te enviciaste, ve 2. Y lo de los 40 o 20 minutos de uno, dáselos a Dios. Dice, esto te lleva a la santidad. Y no estamos hablando de esa santidad de estamos hablando de esa libertad de que pude disfrutar 20 minutos con Dios que me santificaron el resto del día. Estuve 20 minutos en camino con el Señor que me santificaron el resto del trabajo. Me enfocaron en lo que es verdadero. Y al ratito llega alguien y te quiere hacer enojar y esto y el otro, y tú, mugre diablo, el Señor te reprende. Pero si te habrían hecho enojar y tú no habrías ofrecido esos 20 minutos, ahora sí va a haber esto. Y sale el de Tasmania, ahí va. ¿Qué le ofreces a Dios? Porque Dios te quiere llenar. Más la dádiva de Dios, diga conmigo, dádiva, es un regalo, campeón. Pero no puedes recibir ese regalo si no estás en el lugar donde lo dan. Amén. ¿Te das cuenta del poder de vida? Mira, lo que yo me di cuenta cuando yo leía esto es algo tan básico como, te lo voy a decir como yo me lo dije, ¿sí? Qué menso estaba. Qué menso, ¿por qué estar batallando con esto? Cuando Dios ya me hizo libre de esto. Qué pérdida de tiempo cuando pude haber disfrutado todo esto otro. Y yo te quiero ahorrar esa pérdida de tiempo dándote esta palabra. Yo quiero ahorrarte ese estilo de vida dándote esta palabra que venga a bendecirte, que venga a levantarte. Y a veces tienes a Dios enfrente de ti diciéndote todo esto y tú estás acá. Y hoy Dios te está hablando. Yo te animo que abraces lo que Él te está diciendo. Hoy es día de vida. Hoy es día de libertad. Hoy es día donde la tristeza y la depresión
que te ha estado queriendo arrastrar durante años, en el nombre de Jesús se va de aquí. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ¿dónde? ¿Vive en el pastor espiritualoide? ¿Vive en el hermano que siempre te está molestando con versículos? ¿En dónde? En ustedes. Dice: si el que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Ese poder de vida me permite realmente vivir y no estar siendo dependiente de la marihuana, dependiente de tantas cosas. Porque yo pensaba que la vida estaba en eso. Dice: de oídas te habría oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Hoy es día de libertad. El Señor está rompiendo cosas en este momento. Dice: el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Verso 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Pero si por medio, vamos a leer esto juntos, si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo pregunto: ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Yo te tengo una buena noticia. No es lo que hagas o no hagas. Por eso dice: si por medio del Espíritu tú vences a los malos deseos, los malos, ponme un verso antes, malos hábitos, los malos hábitos del cuerpo. Diga conmigo: es por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia: contra tales cosas. ¿Cuáles cosas? El fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Porque a veces vivimos con ley. Voy a hacer esto para dejar de hacer esto. Ya le voy a echar ganas aquí para que ya no la riegue yo acá. Ya ahora sí le voy a hacer. Y ahora sí. Y voy. Y muchas veces solo queda en eso. 1 de enero. ¿Cuántos dijeron que iban a adelgazar? No levanten su mano. Por allá me tocó ver una mano levantada. Y no han adelgazado, esa es la realidad. O tal vez sí, pero no como tú decías, ¿no? ¿Cuántos dijeron que iban a dejar de tomar y no han dejado de tomar? ¿Cuántos dijeron que iban a dejar de hacer esto y no? Porque como hombres a veces nos regimos bajo ley. Y la ley es de que yo voy a hacer esto para esto otro. Pero por eso dice la Biblia: si por el poder del Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, tú haces morir los malos hábitos de la carne, otra historia estamos hablando. Otro final estamos hablando. Por eso dice: contra tales cosas no hay ley. Porque cuando te dejas guiar por el Espíritu de Dios, no es cuánto oraste en la mañana, no es cuánto oraste en la noche, no es cuánto leíste tu Biblia, es cuando Él te guió a leer, es cuando Él te guió a orar, es cuando Él te llevó a hacer esto, y eso produce fruto. Porque seguramente cuando te dejas guiar, a lo mejor tú ibas por 15 minutos y pensabas que 15 minutos era necesario, pero cuando te dejaste guiar, aquí hay de dos sopas: una, en 5 minutos terminaste, o a lo mejor te quiso llevar a más y tardaste media hora y sales de ahí: hoy lloré media hora, pónganme alas. Y ni cuenta, y ni sentiste la media hora. Porque te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios. Cuando te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios, no te diste cuenta, pero ya ni siquiera dijiste la grosería que siempre decías y se te salía. Y no es porque ahora sí me voy a lavar la boca con jabón y me voy a poner chile en las uñas para no mordérmelas. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Y hasta puntual vas a ser. Amén. Yo lo creo, yo lo declaro para mi vida en el nombre de Jesús. Oye, pero la regué de nuevo. No significa que Jesús no haya pagado por ese error. No significa que estés condenado a vivir en tu error. La regaste de nuevo. Fiel es Dios.
para limpiar, para que si tú confiesas tu pecado y te apartas de él, alcanzas misericordia. Y su sangre te limpia y te perdona de todo pecado. Es que ya no estás condenado a vivir bajo esa esclavitud del pecado. Hoy es tiempo de ofrecer nuestros miembros. ¿Tú sabes qué miembros has estado ofreciendo a Dios o qué miembros has estado ofreciendo al pecado? ¿Tú sabes si te estás ofreciendo tus pensamientos, tus palabras, tu chisme, tus ganas, tus fuerzas o tu falta de fuerzas al Señor? ¿O se la estás ofreciendo a tu gusto, a tu placer, a tu pobre de ti, a tu flojera? ¿A quién le estás entregando lo que sientes y lo que no sientes? Lo que juzgas o lo que no juzgas. Mi tip: deja de hacerle al Mickey y entrégate al Señor completamente. No por venir a la iglesia, no por estar en un ministerio, sino por personalmente entregarte al Señor. Amén. Y vida está fluyendo en este lugar. Yo te pregunto, ¿quién venció la muerte? Jesús dijo que es vida, ¿cierto? A veces la muerte parece ser tan impresionante que no nada más es suficiente con la muerte misma, sino se le pone una sepultura para cubrir a la muerte, como diciendo: de aquí el muerto no se para, y si se para se topa con la tumba. Pero aún la tumba fue removida cuando Jesús resucitó. Así que a veces la muerte te quiere decir: ay, de aquí no vas a salir, de este pecado no vas a salir, de este tipo de actitud, de este estilo de vida no vas a. No, Señor, te callas en el nombre de Jesucristo, en el nombre que venció a la muerte, porque yo soy libre en esta tarde.